La Fortaleza del Sol, así llamaban a la prisión más temida y gigantesca de todo México. En medio del desierto, sus muros de concreto se levantaban como una montaña gris imposible de escalar. Torres con reflectores giraban sin descanso, iluminando la arena ardiente de día y las sombras interminables de noche. Dentro, el aire olía a hierro oxidado, sudor y desesperanza. En una celda húmeda y oscura, un hombre de mirada penetrante se mantenía sentado contra la pared. Mateo Herrera, de rostro endurecido por los años y la injusticia, había aprendido a esperar en silencio. Su condena, cadena perpetua. Su delito, un crimen que siempre juró no haber cometido. A través de los barrotes, una voz rompió el silencio. «Dicen que aquí nadie sobrevive ni a los recuerdos», susurró Ramiro, el güero, el joven ladrón de la celda contigua, con tono burlón. «Pero tú no eres como los demás, ¿verdad, Mateo?» Mateo giró apenas el rostro, mostrando una sonrisa fría. «La diferencia, Ramiro, es que yo no pienso morir aquí». El güero se rió nervioso, como si aquello fuera una broma peligrosa. Afuera, un guardia golpeaba su bastón contra las rejas, exigiendo silencio. El eco metálico resonó como un presagio. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en la Ciudad de México, la periodista Lucía Torres observaba desde su escritorio un montón de documentos clasificados. Había recibido un sobre anónimo que mencionaba a Mateo, vinculándolo con contratos turbios dentro de la prisión. «¿Quién eras realmente, Herrera?», murmuró, subrayando un nombre que aparecía una y otra vez: General Almonte. La noche cayó sobre la prisión. El cielo se encendió con miles de estrellas, y el desierto guardaba un silencio pesado. De pronto, un estruendo sacudió el penal. Una alarma roja comenzó a girar, bañando las torres de un resplandor sangriento. El jefe de guardias gritó: «Código rojo. Celda 304 vacía». Repito, celda 304 vacía. El caos estalló. Sirenas, gritos, perros ladrando. Los internos golpeaban las rejas celebrando, algunos enloquecidos de esperanza. En medio del tumulto, un nombre se extendió como pólvora: Mateo Herrera. Se escapó. Lucía levantó la vista del periódico al escuchar la noticia en la radio de su oficina. Su corazón se aceleró. Entonces, la historia apenas comienza. En el desierto, una sombra corría bajo la luna. Los reflectores buscaban su figura, pero él se deslizaba como un fantasma entre la arena. Sus pulmones ardían, pero sus ojos brillaban con algo más fuerte que el miedo: determinación. Mateo ya no era un prisionero. Era un hombre libre, y estaba dispuesto a enfrentarse a todo un país para descubrir la verdad. El desierto mexicano se extendía como un océano interminable de arena y silencio. La luna llena colgaba en el cielo, bañando las dunas con un resplandor plateado. El viento soplaba seco, levantando nubes de polvo que quemaban los ojos y la garganta. Entre esa inmensidad, dos figuras corrían como sombras perseguidas por la noche. Mateo Herrera avanzaba con paso firme, aunque cada músculo de su cuerpo dolía por la fuga. A su lado, tropezando y jadeando, iba Ramiro, el güero. El joven se agarraba el pecho, sudando frío, sus pulmones luchaban contra el aire árido. «Ya basta, Mateo», gruñó Ramiro, deteniéndose por un instante. «No puedo más. ¿A dónde diablos me llevas?». Mateo se giró, sus ojos brillando bajo la luna. «Lejos de aquí, Ramiro. Si nos quedamos quietos, no amanecemos vivos». Ramiro escupió en la arena, temblando de cansancio. «¿Sabes lo que dicen? Que la Fortaleza del Sol es la tumba de los vivos, y tú me arrastraste fuera». «Tú decidiste seguirme», respondió Mateo, con calma implacable. «Pero si quieres regresar, hazlo. El desierto te enterrará antes que los guardias». Ramiro guardó silencio. Su miedo era real, pero su instinto le decía que estar cerca de Mateo era su única posibilidad de seguir respirando. A lo lejos,
Un rugido metálico quebró la calma, helicópteros militares sobrevolaban la zona, con reflectores barriendo el suelo como cuchillos de luz. Detrás de ellos, jeeps blindados avanzaban levantando torbellinos de arena. La cacería había comenzado. En la ciudad, en un edificio iluminado por pantallas azules, la capitana Sofía Vargas recibía el informe. Su rostro serio no mostraba emoción alguna, pero sus ojos estaban encendidos de ambición. Quiero esos hombres antes del amanecer. Revisen carreteras, moteles, gasolineras, nadie desaparece de mi radar. Uno de los oficiales la miró con cautela. Capitana, dicen que Herrera no es un preso cualquiera. Sofía golpeó la mesa con el puño. Precisamente por eso no pienso fallar. Mientras tanto, en un pequeño motel perdido junto a la carretera, Mateo y Ramiro encontraron refugio por unas horas. La habitación olía a polvo y humedad, con paredes descascaradas y una cama vieja que crujía con cada movimiento. Mateo extendió un mapa improvisado, dibujado con carbón sobre un pedazo de cartón. Ramiro lo observó, aún respirando con dificultad. ¿Y ahora qué, ¿Vamos a seguir corriendo hasta que nos maten? Mateo lo miró fijamente, con una calma que helaba la sangre. No estoy corriendo hacia la libertad, estoy corriendo hacia la verdad. Ramiro frunció el ceño, desconcertado. ¿Qué demonios quieres decir con eso? Pero Mateo no respondió. Su silencio pesaba más que cualquier explicación. Afuera, el motor de un jeep retumbó en la distancia. Los buscadores estaban cada vez más cerca. El sol comenzaba a levantarse sobre el desierto, tiñendo el cielo de un rojo ardiente. Para muchos, el amanecer era un símbolo de esperanza. Para Mateo y Ramiro, significaba que pronto serían visibles en cualquier rincón. Sus pasos los habían llevado hasta la entrada de una vieja mina abandonada, un agujero oscuro que parecía tragarse la luz. Ramiro se detuvo en seco, mirando la abertura con miedo. ¿Ahí vamos a meternos?, preguntó, con la voz quebrada. Es el único lugar donde no nos verán desde el aire, respondió Mateo, entrando sin dudar. Dentro, el aire era denso, cargado de polvo y humedad. El eco de sus pisadas se mezclaba con el crujir de la madera podrida que alguna vez sostuvo los túneles. La oscuridad era casi total, apenas rota por la linterna pequeña que Mateo había tomado en el motel. Ramiro se abrazó a sí mismo, temblando. No entiendes, Mateo, si te buscan a ti, me buscan a mí también. Pero yo no tengo tu misión, ni tus razones. Yo solo quiero vivir. Mateo se detuvo, girando lentamente hacia él. Sus ojos brillaban bajo la tenue luz. El que quiera vivir, que me siga. El que no, que regrese al desierto. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un golpe seco. Ramiro tragó saliva. Por primera vez entendió que aquel hombre no era un simple fugitivo, corría con un propósito que iba más allá de salvar su vida. Mientras tanto, en la ciudad, la periodista Lucía Torres hojeaba un nuevo documento filtrado. Sus dedos temblaban al leer un nombre que aparecía repetido: General Almonte. La conexión era clara: contratos millonarios, sobornos y un escándalo enterrado bajo los muros de la Fortaleza del Sol. Entonces, Mateo, murmuró con determinación, tu historia es más grande de lo que pensé. De regreso en el desierto, la capitana Sofía Vargas dirigía a sus hombres con precisión quirúrgica. Un mapa estaba desplegado sobre el capó de un vehículo militar. Bloqueen los accesos al norte y al este. Si yo fuera él, buscaría un refugio subterráneo. Minas, cuevas, cualquier cosa. Un soldado levantó la mirada. Capitana, hay un registro de una mina abandonada a 15 kilómetros. Sofía sonrió, afilada como una cuchilla. Entonces ahí es donde está. Horas después, el silencio de la mina se quebró con un sonido metálico, botas golpeando las piedras. El eco se multiplicaba en los túneles. Mateo apagó la linterna de inmediato. Ramiro apretó los dientes, intentando contener su respiración.
La voz de Sofía retumbó desde la entrada, fuerte y decidida. No hay salida, Herrera. Entrégate y tal vez vivas para ver otro día. Mateo permaneció en silencio, agazapado entre las sombras. Ramiro lo miraba con terror en los ojos. Nos encontraron, Mateo, estamos acabados. En ese momento, un estruendo sacudió el túnel. Parte del techo se vino abajo, levantando una nube de polvo. Tras el derrumbe, se reveló un pasadizo oculto, una galería olvidada que se hundía aún más en la tierra. Mateo no lo dudó. Por aquí. Ramiro, desesperado, lo siguió. Detrás, la capitana Sofía gritó de furia al verlos desaparecer en la oscuridad. Maldito seas, Herrera. El pasadizo oculto parecía no tener fin. El aire era pesado, cargado de humedad y olor a tierra muerta. Cada paso que daban levantaba ecos que se perdían en lo profundo de la mina. Mateo avanzaba con la linterna apagada, guiado por un instinto feroz. Ramiro, en cambio, tropezaba a cada rato, respirando con dificultad. ¿Seguro que sabes a dónde diablos vamos?, murmuró Ramiro, con un hilo de voz. Sé que no vamos hacia ellos, contestó Mateo, seco, sin girar la cabeza. Tras casi una hora de caminar entre túneles y oscuridad, finalmente encontraron una salida. La luz del amanecer entraba por una grieta y, tras empujar unas piedras, los dos fugitivos emergieron a la superficie. Ante sus ojos se extendía un pueblo fantasma, abandonado hacía décadas. Casas de adobe derrumbadas, techos caídos, ventanas vacías como ojos sin vida. El viento arrastraba arena por las calles silenciosas, y un cartel oxidado se balanceaba con un chirrido, San Miguel del Desierto. Ramiro se estremeció. Esto parece un cementerio. De repente, una voz grave interrumpió el silencio. Porque lo es. De entre las ruinas, apareció un anciano delgado, de rostro curtido y mirada profunda. Caminaba apoyado en un bastón, con paso lento pero firme. Los estaba esperando, dijo con calma, como si los conociera de toda la vida. Mateo lo observó sorprendido. ¿Quién es usted? El viejo sonrió apenas. Soy don Ernesto, y fui amigo de tu padre. Las palabras golpearon a Mateo como un balde de agua fría. Ramiro lo miró desconcertado. ¿Tu padre? ¿Qué demonios significa esto, Mateo? Don Ernesto los invitó a sentarse en lo que quedaba de una vieja cantina. Encendió una lámpara de queroseno y sirvió agua en vasos de metal oxidados. Sus manos temblaban, pero su voz estaba llena de certezas. Tu padre, Mateo, era un ingeniero brillante. Trabajamos juntos en proyectos del gobierno, hasta que apareció ese hombre, el general Almonte. Él se apropió de todo, traicionó a quienes lo enfrentaron y necesitaba un culpable. Tú fuiste ese chivo expiatorio. Mateo apretó los puños, conteniendo la rabia. Ramiro soltó una carcajada amarga. ¿Y yo qué hago aquí, eh? No firmé para estas historias de fantasmas y generales corruptos. Si estás con él, dijo Ernesto señalando a Mateo, ya eres parte de esta historia, quieras o no. En la ciudad, Lucía Torres escribía su próximo artículo. Su editor la miró con rostro preocupado. Lucía, estás tocando a hombres muy poderosos. Si sigues, te vas a hundir con ellos. Prefiero hundirme en la verdad que flotar en una mentira, respondió, decidida. Mientras tanto, en su cuartel, la capitana Sofía Vargas estudiaba un mapa cubierto de marcas rojas. Murmuró para sí misma. Si yo fuera él, buscaría un lugar olvidado, un sitio donde nadie mire. Sus dedos señalaron el punto exacto, San Miguel del Desierto. Al amanecer, el rugido de motores quebró la calma del pueblo fantasma. Un convoy militar se acercaba levantando columnas de polvo. Ramiro se levantó de golpe, pálido como un muerto. ¿Nos encontraron? Mateo clavó sus ojos en Ernesto, que apenas suspiró. Entonces el pasado ya no quiere esperar más.
La vieja estación de radio estaba en ruinas, perdida en las afueras del pueblo fantasma. La antena, oxidada y torcida, aún se erguía como un esqueleto contra el cielo nublado. Las paredes interiores estaban cubiertas de polvo, con cables colgando y aparatos olvidados que parecían de otra época. Mateo y Ramiro entraron primero, seguidos por don Ernesto, que respiraba con dificultad. El eco de sus pasos retumbaba entre las paredes agrietadas. «Aquí, muchachos, aquí aún se escucha la voz del pasado», dijo el anciano, señalando un viejo transmisor cubierto con una lona. Mateo retiró el polvo y comenzó a revisar los aparatos con la destreza de quien ya los conocía. Ramiro observaba, incrédulo. «¿Me quieres decir que después de todo lo que pasamos, nos escondemos en una caja de chatarra?» «A veces, la chatarra guarda secretos más valiosos que un tesoro», respondió Mateo, conectando cables y girando perillas oxidadas. De pronto, un zumbido débil llenó la sala. El viejo transmisor volvió a la vida con un parpadeo de luces. Entre la estática, una señal se hizo presente: 3 tonos cortos, 2 largos, 3 cortos. Un código. Mateo se tensó. Es la clave que mi padre usaba. Él sabía que algún día tendría que buscar la verdad. Don Ernesto asintió, con la mirada brillante. Tu padre descubrió un proyecto secreto, un corredor subterráneo lleno de armas y documentos. Por eso lo silenciaron. Ramiro dio un paso atrás, nervioso. ¿Y qué tiene que ver conmigo todo esto? Yo no soy ingeniero, ni periodista, ni héroe. Yo solo quería escapar de una celda. Mateo lo miró fijamente, con dureza. Entonces quédate atrás, Ramiro. Nadie te obliga a seguirme. Pero yo no pienso dejar que la mentira siga gobernando este país. El silencio pesó unos segundos. Ramiro apretó los labios, sin responder, pero en sus ojos se mezclaban el miedo y una lealtad que no quería admitir. En la ciudad, Lucía Torres recibió un mensaje anónimo en su celular. La ubicación coincidía con el pueblo fantasma. Sin pensarlo 2 veces, tomó su cámara y su grabadora, decidida a seguir el rastro de Mateo. Si logro grabar la verdad, nadie podrá callarla, se dijo, encendiendo el motor de su coche. Mientras tanto, en las colinas que rodeaban San Miguel, la capitana Sofía Vargas instalaba francotiradores. Observaba a través de sus binoculares la silueta de la estación de radio. Encerrados como ratas, murmuró, convencida de que esta vez no escaparían. Dentro, Mateo se acercó al micrófono del transmisor y habló con voz firme. Aquí Mateo Herrera, el general Almonte es el verdadero criminal. Tengo pruebas, y ya no podrá ocultar la verdad. La señal viajó entre la estática, alcanzando frecuencias abiertas. Por un instante, la voz de Mateo rompió el silencio del país. Pero antes de terminar la frase, un disparo resonó afuera. La bala atravesó la antena, que chisporroteó y se apagó con un gemido metálico. El mensaje quedó cortado en seco. Ramiro se lanzó al suelo, aterrado. Nos descubrieron. Mateo apretó los dientes, mirando a Ernesto y luego a la puerta. Entonces, prepárense, porque lo peor aún no ha comenzado. La noche había caído sobre el desierto, y la estación de radio ardía en caos. El primer disparo había encendido el infierno. Vidrios rotos, paredes astilladas y un zumbido insoportable de balas atravesando el aire. Mateo se lanzó al suelo, arrastrando a don Ernesto detrás de una mesa volcada. Ramiro gritaba, cubriéndose la cabeza con las manos. «Nos van a matar aquí dentro». Jadeaba con desesperación. Desde las colinas, los francotiradores disparaban sin piedad. La capitana Sofía Vargas observaba a través de sus binoculares, pero algo la desconcertaba. Sus órdenes habían sido claras: capturar a Mateo vivo. Sin embargo, los tiradores no apuntaban a desarmar, sino a exterminar. Sofía frunció el ceño. «Alto el fuego». Repito, alto el fuego. Pero nadie obedeció. Un vehículo blindado apareció en el terreno polvoriento y,
descendiendo de él con arrogancia, emergió el general Almonte. Vestía uniforme impecable, su rostro endurecido por años de poder. «Continúen», ordenó con voz helada. «No quiero sobrevivientes». Sofía lo miró incrédula. «Mi misión era traerlo vivo». «Ahora su misión es obedecer, capitana», interrumpió Almonte, con una mirada que no admitía réplica. «O trabaja para mí, o no trabaja más». Dentro de la estación, el polvo cubría cada rincón. Mateo arrastró el cuerpo de don Ernesto, que estaba herido en el abdomen. La sangre manchaba su camisa. El anciano apenas podía hablar. «Mateo, escucha, la verdad no está aquí, está en el corredor, búscalo antes de que ellos lo entierren todo». Mateo lo apretó de la mano, sus ojos encendidos. «No voy a dejar que tu sacrificio sea en vano». Ramiro, en cambio, estaba al borde del colapso. Se aferró a la manga de Mateo, temblando. «Ya basta. Yo no firmé para morir en medio de una guerra que no es mía». Mateo lo miró con dureza. «La guerra ya era tuya desde que escapaste conmigo». «Pues ya no», rugió Ramiro, con lágrimas de rabia en los ojos. «Tú buscas venganzas y fantasmas, pero yo solo quiero seguir vivo». Se levantó de golpe, abriendo una puerta lateral en medio de los disparos. Mateo trató de detenerlo. «Ramiro, es una locura salir ahora». «Más loco es seguirte, Herrera», respondió, antes de perderse entre las sombras. El sonido de los disparos se mezcló con su respiración entrecortada hasta que desapareció. Mateo apretó los dientes, sintiendo el peso de la traición. Se quedó solo con don Ernesto, que se desangraba lentamente. Afuera, los soldados rodeaban la estación, y la voz de Almonte retumbaba como un trueno. «Hoy termina tu historia, Herrera». Mateo sabía que estaba en la línea más delgada entre la vida y la muerte, pero también sabía que aún no había perdido la última carta. El fuego consumía parte de la estación de radio. Las llamas iluminaban el desierto como si fueran bengalas en la oscuridad. El humo se mezclaba con el rugido de motores y el eco de disparos. Mateo, con el rostro cubierto de sudor y polvo, cargaba el cuerpo debilitado de don Ernesto. En medio del caos, una explosión derrumbó parte del muro trasero. El estruendo abrió un boquete que revelaba algo inesperado, una entrada oculta bajo el suelo, protegida por una compuerta metálica oxidada. Ernesto, con la voz entrecortada, apenas logró murmurar: «Ese es el corredor, lo que buscabas». Mateo bajó al anciano con cuidado, y con todas sus fuerzas empujó la compuerta hasta abrirla. Un aire helado salió del interior, mezclado con el olor a humedad y metal viejo. Bajó los primeros escalones, escuchando cómo afuera los soldados gritaban órdenes de ataque. Al final del pasillo subterráneo, las paredes estaban cubiertas de cajas selladas con sellos militares, documentos, armas experimentales y carpetas con nombres borrados. Entre ellas, una en especial llamó su atención: Operación Centinela. Mateo abrió la carpeta con manos temblorosas. Allí estaban las pruebas, órdenes firmadas por el general Almonte, autorizando ejecuciones, desapariciones y experimentos con prisioneros. Una verdad tan grande que podía derrumbar el gobierno entero. Pero antes de reaccionar, escuchó pasos que resonaban en el túnel. El eco metálico se acercaba rápido. Mateo levantó la vista y vio la silueta inconfundible de Almonte, descendiendo con 2 soldados armados. Sus ojos brillaban con frialdad. «Sabía que acabarías aquí, muchacho. Como tu padre». Solo que él no tuvo la oportunidad de ver esto, dijo Almonte, con una sonrisa torcida. Mateo lo encaró, apretando la carpeta contra su pecho. «Mi padre murió por revelar la verdad. Pero yo no voy a callar». El general levantó su pistola, apuntando directo a la frente de Mateo. «La verdad nunca sale a la luz cuando yo decido enterrarla». En ese instante, un disparo resonó detrás de Almonte. Uno de sus soldados cayó al suelo. El eco del tiro rebotó en las paredes del corredor.
Desde la oscuridad apareció Lucía Torres, la periodista, con su cámara colgada y un arma en las manos temblorosas. No va a enterrarla esta vez, general. Ya grabé lo suficiente para que el mundo lo sepa. El túnel se llenó de tensión. 3 miradas se cruzaron, la furia de Almonte, la determinación de Mateo y el valor improvisado de Lucía. Todo estaba a punto de explotar. El corredor subterráneo vibraba con tensión. El general Almonte apuntaba su arma a Mateo, mientras Lucía sostenía la cámara y el revólver con las manos temblorosas. El eco del silencio era tan fuerte como un trueno contenido. De repente, un ruido metálico se escuchó detrás. Era Ramiro, cubierto de polvo, jadeando, con los ojos desorbitados. Había huido, pero había regresado. No pude dejarlos morir solos, dijo, levantando un fusil que había robado a un soldado caído. Almonte rió con desprecio. ¿Un traidor que vuelve? ¿Acaso creen que un par de ratas y una periodista pueden vencerme? No somos ratas, respondió Mateo con firmeza, avanzando un paso. Somos la verdad que tanto temes. El disparo fue inevitable. Almonte apretó el gatillo. Pero en ese instante, Ramiro se interpuso, recibiendo la bala en el hombro. Cayó de rodillas, gritando de dolor. Mateo, corre. Lleva esos documentos. Rugió con todas sus fuerzas. Lucía aprovechó el caos, encendió su linterna, cegando a Almonte por un segundo, mientras su cámara seguía grabando cada movimiento. Mateo saltó hacia un costado, lanzándose sobre el general. La pistola cayó al suelo y ambos comenzaron a luchar cuerpo a cuerpo. El túnel retumbaba con golpes, respiraciones ahogadas y gruñidos. Almonte, más fuerte, trataba de estrangular a Mateo contra la pared. Pero entonces, el ingeniero recordó las palabras de su padre: la verdad no se grita con miedo, se defiende con todo lo que eres. Con un último esfuerzo, Mateo giró el cuerpo y empujó al general contra una tubería oxidada. El metal se rompió, liberando un chorro de vapor hirviente que quemó el rostro de Almonte. El hombre gritó, cayendo de rodillas, derrotado. Lucía corrió hacia Mateo, asegurándose de que la cámara había captado todo. Ya está, ya no podrá esconderse. En la superficie, sirenas de patrullas comenzaron a escucharse a lo lejos. La señal de la cámara de Lucía había sido transmitida en vivo. El país entero estaba viendo cómo el general más temido quedaba expuesto como un asesino y traidor. Ramiro, apoyado contra la pared, sonrió débilmente mientras la sangre manchaba su camisa. Al final, no era tan malo tener un propósito, susurró antes de perder el conocimiento. Mateo lo sostuvo, con lágrimas en los ojos, mientras afuera la gente empezaba a gritar en las calles, exigiendo justicia. La voz de la multitud rompía las cadenas del silencio. Lucía lo miró con firmeza. Tu padre murió por esto, Mateo. Pero hoy ganó la verdad. El sol comenzaba a salir sobre el desierto, iluminando las ruinas de la estación y el túnel secreto. Por primera vez en años, Mateo sintió que respiraba aire libre, no como un fugitivo, sino como un hombre que había logrado lo imposible. La historia del fugitivo de la cárcel más grande del mundo no terminaba con cadenas, sino con un país despertando.